De Monseñor Marcel Lefebvre. Le destronaron del liberalismo a la apostasía, la tragedia conciliar. Capítulo 33. Remedios contra el liberalismo. Restaurarlo todo en Cristo. A grandes males, grandes remedios. ¿Qué podrá curar el cáncer o el SIDA de la Iglesia? La respuesta es clara. Es necesario aplicar los remedios que los papas han propuesto contra los errores modernos, a saber, la filosofía tomista, la sana teología y el derecho que resulta de ambas. La sana filosofía, la de Santo Tomás de Aquino. ¿Comprendéis que para combatir el subjetivismo y el racionalismo, que son la base de los errores liberales, no recurriré a las filosofías modernas infectadas precisamente de subjetivismo y de racionalismo? La filosofía de siempre y en particular la metafísica toma por objetivo el ser mismo de las cosas, es decir, lo que es y no la persona, ni su conocimiento ni su amor. En efecto, el ser con sus leyes y principios es lo que descubre nuestro conocimiento más espontáneo. Y en su cima, la sabiduría natural, que es la filosofía, llega por la teodicea o teología natural al ser por excelencia, al ser subsistente por sí mismo. El sentido común apoyado, sostenido y elevado por la fe, sugiere que este ser supremo, con mayúscula, ha de ser colocado en la cumbre de lo real, siguiendo la definición revelada. Ego sum qui sum, yo soy el que soy, Éxodo 3:14. Sabéis en efecto que cuando Moisés le preguntó su nombre, Dios le respondió, yo soy el que soy, que significa, yo soy aquel que es por sí mismo, poseo el ser por mí mismo. Reflexionemos entonces sobre este ser, con mayúscula, que subsiste por sí mismo, que no ha recibido la existencia, sino que la tiene. Es el ens a se, el ser por sí mismo, en oposición a todos los otros seres que son ens ab alio, ser por otro, por el don que Dios les ha hecho de la existencia. Tal principio es tan admirable que se puede meditar sobre él durante horas. Tener el ser por sí es vivir en la eternidad, es ser eterno. Aquel que tiene el ser por sí mismo siempre hubo de tenerlo. El ser nunca pudo haberlo abandonado. Es siempre, será siempre, siempre ha sido. Por el contrario, aquel que es ens ab alio, ser por otro, lo recibió de otro. Por lo tanto, comenzó a ser en un momento dado. Ha comenzado. ¿Cómo debe mantenernos en humildad esta consideración? Penetrarnos de la nada que somos ante Dios. Yo soy aquel que es. Tú eres la que no es, le decía nuestro Señor a una santa alma. ¿Cuán verdadero es? Cuanto más el hombre se empapa de ese principio de la más simple filosofía, tanto mejor descubre su verdadero lugar ante Dios. El solo hecho de decir, yo soy ab alio, Dios es ens a se, yo he comenzado a ser, Dios es siempre. ¡Qué contraste admirable! ¡Qué abismo! ¿Es acaso ese pequeño ser ab alio que recibe su ser de Dios, quien tendría el poder de limitar la gloria de Dios? Tendría el derecho de decir a Dios, tenéis derecho a esto, pero no más. Reinad en los corazones y en las sacristías, en las capillas sí, pero en la calle y en la ciudad no. ¡Qué suficiencia! Igualmente, ¿sería ese ser ab alio quien tendría el poder de reformar los planes de Dios, de hacer que las cosas sean de otra manera de lo que son, de manera distinta como Dios las hizo?
y las leyes que Dios en su sabiduría y omnipotencia ha puesto en todos los seres, y especialmente en el hombre y en la sociedad, esas leyes, el despreciable ser Abalio tendría el poder de rehacerlas a su capricho diciendo: ¿yo soy libre? ¡Qué pretensión! ¡Qué absurdidad es la rebelión del liberalismo! Ved cómo es importante poseer una sana filosofía y tener así un conocimiento profundo del orden natural, individual, social y político. Y por ello, la enseñanza de Santo Tomás de Aquino es irreemplazable. He aquí lo que dice el León XIII en su encíclica Eterni Patris del 4 de agosto de 1879. Añádese a esto que el doctor Angélico indagó las conclusiones filosóficas en las razones y principios de las cosas, los que se extienden muy latamente y encierran como en su seno las semillas de casi infinitas verdades, que habían de abrirse con fruto abundantísimo por los maestros posteriores. Habiendo empleado este método de filosofía, consiguió vencer él solo los errores de los tiempos pasados y suministrar luego armas invencibles para refutar los errores que perpetuamente se habían de renovar en los siglos futuros. Fin de cita. León XIII quiere que se aplique el remedio de la filosofía tomista especialmente a los errores modernos del liberalismo. Misma cita. La misma sociedad civil y la doméstica, que se halla en el grave peligro que todos sabemos a causa de la peste dominante de las perversas opiniones, viviría ciertamente más tranquila y más segura si en las universidades y en las escuelas se enseñase doctrina más sana y más conforme con el magisterio de la enseñanza de la Iglesia, tal como la contienen los volúmenes de Tomás de Aquino. Todo lo relativo a la genuina noción de la libertad, que hoy degenera en licencia, al origen divino de toda autoridad, a las leyes y a su fuerza, al paternal y equitativo imperio de los príncipes supremos, a la obediencia a las potestades superiores, a la mutua caridad entre todos, todo lo que de estas cosas y otras del mismo tenor es enseñado por Tomás, tiene una robustez grandísima e invencible para echar por tierra los principios del nuevo derecho, que, como todos saben, son peligrosos para el tranquilo orden de las cosas y para el público bienestar. Fin de cita. La sana teología, también la de Santo Tomás. Además de la sabiduría natural que es la sana filosofía, aquel que quiera preservarse del liberalismo deberá conocer la sabiduría sobrenatural, la teología. Ahora bien, la teología de Santo Tomás es recomendada por la Iglesia entre todas para adquirir una ciencia profunda del orden sobrenatural. Los padres del Concilio de Trento quisieron que, juntamente con los libros de la Escritura y los decretos de los sumos pontífices, se diese sobre el altar la suma de Santo Tomás de Aquino, a la cual se pidiesen consejos, razones y decisiones. Cita de la encíclica Eterni Patris de León XIII. Siguiendo a Santo Tomás, el Concilio de Trento disipó los primeros nubarrones del naturalismo naciente. ¿Quién mejor que Santo Tomás ha mostrado que el orden sobrenatural sobrepasa infinitamente las capacidades y las exigencias del orden natural? Él nos muestra, aquí abajo no puede ser más que en el claroscuro de la fe, cómo nuestro Señor, por su sacrificio redentor, por la aplicación de sus méritos, ha elevado la naturaleza de los redimidos por la gracia santificante, por el bautismo, por los otros sacramentos, por el santo sacrificio de la misa. Conociendo bien esta teología, aumentaremos en nosotros el espíritu de fe, es decir, la fe y las actitudes que corresponden a una vida de fe. Así, en el culto divino,
Cuando se tiene verdaderamente la fe, se tienen los gestos que de ella resultan. Precisamente es lo que reprochamos a toda la reforma litúrgica nueva: imponernos actitudes que ya no son actitudes de fe, imponernos un culto naturalista y humanista. Se teme hacer genuflexiones. No se quiere manifestar la adoración que es debida a Dios. Se reduce lo sagrado a lo profano. Es lo más sensible para los que tienen contacto con la nueva liturgia. Les da la impresión de banalidad, que no eleva, que en ella ya no se encuentran los misterios. Es igualmente la sana teología la que fortificará en nosotros esta convicción de fe. Nuestro Señor Jesucristo es Dios, verdad central de nuestra fe, la divinidad de nuestro Señor. Entonces, serviremos a nuestro Señor como Dios y no como mero hombre. Sin duda, por su humanidad, Él nos ha santificado, por la gracia santificante que llena su santa alma. Eso indica el respeto infinito que debemos tener por su santa humanidad. Pero hoy el peligro consiste en hacer de nuestro Señor un mero hombre, un hombre ciertamente extraordinario, un superhombre, pero no el Hijo de Dios. Al contrario, si es verdaderamente Dios, como la fe nos lo enseña, entonces todo cambia, pues siendo así, Él es Señor de todas las cosas, y así todas las consecuencias resultan de su divinidad. Así todos los atributos que la teología nos hace reconocer en Dios, su omnipotencia, su omnipresencia, su causalidad permanente y suprema, respecto a todas las cosas y a todo lo que existe, ya que Él es la fuente del ser. Todo eso se aplica a nuestro Señor Jesucristo mismo. Tiene entonces todo el poder sobre las cosas, por su propia naturaleza es Rey, Rey del universo, y ninguna criatura, individuo o sociedad puede escapar a su soberanía de poder y a su soberanía de gracia. Pues por Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra. Todas las cosas fueron creadas por Él mismo y en atención a Él mismo. Todas subsisten por Él. Plugo al Padre reconciliar por Él todas las cosas consigo, restableciendo la paz entre el cielo y la tierra por medio de la sangre que derramó en la cruz. Colosenses 1, 16, 20. De esta primera verdad de fe, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, se sigue una segunda, su realeza, y especialmente su realeza sobre las sociedades, la obediencia que deben tener las sociedades a la voluntad de Jesucristo, la sumisión que deben tener las leyes civiles con respecto a la ley de nuestro Señor Jesucristo. Más aún, nuestro Señor Jesucristo quiere que las almas se salven, indirectamente sin duda, pero eficazmente, por una sociedad civil cristiana, plenamente sometida al Evangelio, que se preste a su designio redentor y que sea el instrumento temporal. Entonces, ¿qué más justo y necesario sino que las leyes civiles se sometan a las leyes de Jesucristo y sancionen por la coacción de las penas a los transgresores de sus leyes en el dominio público y social? Ahora bien, precisamente la libertad religiosa, la de los masones como la del Vaticano II, quiere suprimir esa coacción. Pero eso constituye la ruina del orden social cristiano. ¿Qué quiere nuestro Señor sino precisamente que su sacrificio redentor vivifique la sociedad civil? ¿Qué es la civilización cristiana y la cristiandad sino la encarnación de la cruz de nuestro Señor Jesucristo en la vida de toda una sociedad? He aquí lo que se llama el reino social de nuestro Señor. He aquí la verdad que debemos hoy predicar con la mayor fuerza posible frente al liberalismo.
La segunda consecuencia de la divinidad de Jesucristo es que su redención no es facultativa para poder obtener la vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que hasta ahora han venido son ladrones y salteadores, y así las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que por mí entrare se salvará, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10, 7, 9. Él es la única vía de salvación para todo hombre. Fuera de Él no hay que buscar la salvación en ningún otro, pues no se ha dado a los hombres otro nombre debajo del cielo por el cual debamos salvarnos. Hechos 4:12. Es la verdad que más reafirmada debe ser hoy frente al falso ecumenismo de esencia liberal que asegura que hay valores de salvación en todas las religiones y que se trata de desarrollarlos. Si eso fuera verdad, ¿para qué los misioneros? Precisamente porque no hay salvación en ningún otro sino en nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia está animada de espíritu misionero, del espíritu de conquista, que es el espíritu mismo de la fe. El derecho. Además de la filosofía y la teología, es necesario una tercera ciencia para traducir las grandes verdades del orden natural y sobrenatural en reglas jurídicas. El liberalismo, en efecto, aun en sus formas más moderadas, proclama los derechos del hombre sin Dios. Es indispensable, en consecuencia, para el jurista católico, fundar nuevamente los derechos de los hombres que viven en sociedad en los deberes para con Dios y en los derechos de Dios. En realidad no hay más derechos del hombre que aquellos que le ayuden a someterse a los derechos de Dios. Se expresa la misma verdad al decir que el derecho positivo, el derecho civil, debe fundarse sobre el derecho natural. El Papa Pío XII ha insistido en este principio contra el error del positivismo jurídico que hace de la voluntad arbitraria del hombre la fuente del derecho. Después viene el derecho sobrenatural, los derechos de Jesucristo y de su Iglesia, los derechos de las almas redimidas por la sangre de Jesucristo. Esos derechos de la Iglesia y de las almas cristianas en relación al Estado forman lo que hemos llamado el derecho público de la Iglesia. Esta ciencia ha sido prácticamente aniquilada por la Declaración Conciliar sobre la Libertad Religiosa, tal como he tratado de mostrarlo. Es urgente, por lo tanto, enseñar nuevamente el derecho público de la Iglesia, que establece los grandes principios que rigen las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Sobre este tema recomiendo especialmente la lectura de las Institutiones Juri Publici Ecclesiastici del cardenal Ottaviani y de la obra Ecclesia et Status Fontes Selecti de Giovanni Lograsso, jesuita. Particularmente esta última reúne los documentos del siglo IV al XX, desconocidos o expresamente olvidados por los liberales. No olvidemos, por fin, la historia eclesiástica, fuente inagotable del derecho de la Iglesia. Nos muestra la actitud de los primeros emperadores cristianos poniendo la espada temporal al servicio del poder espiritual de la Iglesia en el siglo IV, actitud constantemente alabada por la Iglesia, y también la valiente resistencia de los obispos y de los papas frente a los príncipes que usurpaban el poder espiritual con el paso de los tiempos. Esas preciosas lecciones son como la realización práctica del dogma y representan la más radical refutación de todos los liberalismos, tanto el de los revolucionarios perseguidores de la Iglesia como aquel, mucho más pérfido, de los liberales llamados católicos. Capítulo 34. Reconstruir la ciudad católica. Liberalismo, por tu culpa me estoy muriendo, dice hoy la Iglesia en su agonía. Ella puede decir como Jesús a aquellos que venían a apresarlos:
es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Lucas 22. La iglesia está en Getsemaní, pero no morirá. Da la impresión de una ciudad ocupada por el enemigo, pero la resistencia a la secta liberal se organiza y se fortifica. Vimos surgir esta secta en el siglo XVI de la rebelión protestante y luego transformarse en la instigadora de la revolución. Los papas, durante un siglo y medio de lucha sin tregua, han condenado los principios y los puntos de aplicación del liberalismo. A pesar de ello, la secta continuó su camino. Hemos asistido a su penetración en la Iglesia bajo apariencia de un liberalismo aceptable, con la idea de conciliar a Jesucristo con la revolución. Después, contemplamos estupefactos la intriga de la secta liberal por penetrar en la jerarquía católica. Vimos sus progresos hasta los más altos puestos y su triunfo en el Concilio Vaticano II. Hemos tenido papas liberales. El primer papa liberal, aquel que se reía de los profetas de desgracia, convocó al primer concilio liberal de la historia de la Iglesia. Las puertas del redil fueron abiertas y los lobos penetraron hasta la majada y degollaron las ovejas. Vino el segundo papa liberal, el papa de la doble faz, el papa humanista. Derribó el altar, abolió el sacrificio, profanó el santuario. Daniel 9, Mateo 24. Llegó finalmente el tercer papa liberal, el papa de los derechos del hombre, el papa ecumenista, el papa de las religiones unidas, y se lavó las manos y cubrió sus ojos ante tantas ruinas para no ver las llagas sangrientas de la hija de Sión, las heridas mortales de la esposa inmaculada de Jesucristo. Por mi parte, no me resignaré. No asistiré a la agonía de mi madre, la Santa Iglesia, con los brazos caídos. Ciertamente no comparto el optimismo beato de algunos sermones. Vivimos una época magnífica. El concilio ha sido una renovación extraordinaria. Viva esta época de transformación cultural. Nuestra sociedad se caracteriza por el pluralismo religioso y la libre competencia ideológica. Sin duda, este avance de la historia va acompañado de algunas pérdidas: práctica religiosa nula, contestación de toda autoridad, los cristianos nuevamente en minoría, pero mirad cuántos beneficios. Los cristianos son la levadura escondida en la masa, el alma de la ciudad pluralista, en gestación, vitalmente cristiana. Son el motor de los ideales de un mundo nuevo que va surgiendo, más fraterno, más pacífico, más libre. Tal ceguera solo se explica como el cumplimiento de la profecía de San Pablo, que habla de los apóstatas de los últimos tiempos. Dios mismo, dice San Pablo, les enviará poderes de engaño a fin de que ellos crean la mentira. Segunda Tesalonicenses 2. ¿Qué castigo más terrible puede haber que una jerarquía desorientada? Si damos crédito a Sor Lucía, eso es precisamente lo que Nuestra Señora ha anunciado en la tercera parte del Secreto de Fátima. La Iglesia y su jerarquía sufrirán una desorientación diabólica. Y siempre, según Sor Lucía, esta crisis corresponde a lo que el Apocalipsis nos dice sobre el combate de la mujer contra el dragón. Ahora bien, la Santísima Virgen nos asegura que al final de esta lucha, su corazón inmaculado triunfará. Comprenderéis entonces por qué a pesar de todo no soy pesimista. La Santísima Virgen saldrá victoriosa. Ella vencerá la gran apostasía fruto del liberalismo. Una razón para no quedarnos de brazos cruzados.
Debemos luchar más que nunca por el reino social de nuestro Señor Jesucristo. En este combate no estamos solos. Tenemos con nosotros a todos los papas hasta Pío XII inclusive. Todos ellos combatieron el liberalismo para resguardar la Iglesia. Dios no ha permitido que lo lograran, pero eso no es una razón para rendir las armas. Es necesario resistir. Es necesario construir mientras otros destruyen. Es necesario reedificar las ciudades derrumbadas, reconstruir los bastiones de la fe. Primero, el santo sacrificio de la misa de siempre, forjador de santos. Luego, nuestras capillas, que son verdaderamente nuestras parroquias, los monasterios, las familias numerosas, las escuelas católicas, las empresas fieles a la doctrina social de la Iglesia, los hombres políticos decididos a hacer la política de Jesucristo. Debemos restaurar un conjunto de costumbres, vida social y reflejos cristianos con la amplitud y duración que Dios disponga. Lo único que sé, la fe nos la enseña, es que nuestro Señor Jesucristo debe reinar en este mundo ahora y no solamente al fin del mundo, tal como quisieron los liberales. Mientras ellos destruyen, nosotros tenemos la felicidad de construir, felicidad mayor aún, porque generaciones de jóvenes sacerdotes participan con celo en esta tarea de reconstrucción de la Iglesia para la salvación de las almas. Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. ¡Viva Cristo Rey! Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Oh María, te pertenecemos, reina pues en nosotros.